buenos días, hermanos de la Iglesia Cristiana Pueblo de Dios en San Justo. Gracias por dejarme ser parte de un momento tan especial que están viviendo como iglesia, como congregación del Señor, porque entiendo que hace 7 años atrás el Espíritu Santo encendió una luz en San Justo. Estableció una iglesia local y hasta el día de hoy ha sido fiel, como lo ha prometido, en preservarla. Mientras busquen a Dios, Dios va a preservar a su iglesia en San Justo. Bueno, les invito a abrir sus Biblias. Mi función es esa. Vamos a abrirla en Filipenses, capítulo 1, versículos 27, 28, 29 y 30. Filipenses, capítulo 1, versículos 27 al 30. Vamos a titular este mensaje de la siguiente manera: Combatiendo unidos por la fe del Evangelio. ¿Bien? Leemos la palabra de Dios. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ese va a ser el título. Lo hemos tomado del versículo 27. Saben, mucho tiempo atrás, en una conferencia misionera, nos visitó un misionero ruso que servía al Señor bajo la famosa cortina de hierro, ¿bien? Bajo persecución. Recuerdo que estábamos en un tiempo de preguntas y respuestas y un hermano de nuestra congregación le dijo: discúlpeme, quiero decirle algo, ustedes son nuestros héroes de la fe, sirviendo al Señor bajo persecución. Y este hombre se sorprendió de oír esas palabras y respondió: y yo no puedo creer que ustedes estén sirviendo al Señor sin ser perseguidos. ¡Wow! Tremendo. Porque la oposición al Evangelio, hermanos, si uno es honesto con las Escrituras, debe concluir que es inevitable. Pablo le dijo a Timoteo: el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Miren, vamos a meternos un poco en contexto. En capítulo 1, versos 12 al 26, Pablo reflexiona con los hermanos acerca de las batallas personales, individuales, que él tuvo que afrontar por causa del avance del progreso del Evangelio. Y allí nos cuenta, y les cuenta a los hermanos, que él tuvo que soportar la cárcel, bien, los versículos 7, el versículo 13, tuvo que soportar a algunos críticos despiadados que, aprovechando su encierro en prisión, lo cuestionaban. En versículos 15 al 18, también nos cuenta en los versículos 19 al 26 que tuvo que enfrentar crisis muy profundas en su alma. Estaba padeciendo tanto, siendo tratado de manera tan injusta en Filipos, que en un momento consideró la posibilidad de que quizás era mejor estar con el Señor. Aunque su mente recuperó luz por medio de la obra del Espíritu, dijo: pero quedarme es más necesario por causa de la iglesia. Interesante. Así que en versículos 12 al 26, Pablo reflexiona acerca de batallas personales que tuvo que padecer por causa del Evangelio. Pero en los versículos 27 al 30, Pablo ahora habla acerca de las batallas que la iglesia en Filipos, en su conjunto, ¿bien?, va a tener que afrontar también por causa del Evangelio. Sufre el misionero, o sufrió el misionero, va a sufrir la iglesia fundada por ese misionero también, si es fiel al Evangelio. Porque estamos en una guerra, hermanos, cuya causa es, en primer lugar, entender, en segundo lugar, vivir, en tercer lugar, extender las verdades del Evangelio por todo el mundo.
Y cualquier grupo de creyentes, cualquier creyente individual que dedique su vida a la gran comisión, va a padecer alguna especie de persecución. El punto es que si Satanás logra intimidar o silenciar a la iglesia o al creyente individual, o logra quizás por otro lado que adultere o diluya o contemporice el mensaje del Evangelio para sonar más agradable al oído contemporáneo, bueno, entonces hemos perdido la batalla. Saben, en momentos de oposición por causa del Evangelio, hermanos, la iglesia debe ser íntegra. La iglesia debe ser valiente y la iglesia debe mantenerse unida como un solo hombre. Podemos resumir el contenido de lo que vamos a hablar en esta frase. Estamos en guerra espiritual y somos llamados a pelear con 3 armas, hermanos, 3 armas. La primera, verso 27, integridad. La segunda, también en verso 27, la segunda parte, unidad. Y la tercera, tenacidad o denuedo en el Señor. Versículos 28, 29 y 30. Estamos en guerra espiritual y somos llamados a pelear con 3 armas. Integridad, unidad, tenacidad. Pero también, y a manera de contraste, debemos asumir que entonces vamos a ser tentados todo el tiempo a perder la integridad, a dividirnos entre nosotros y a silenciar la verdad por temor al hombre. Vamos a orar. Señor, por favor, usa tu palabra a pesar de la debilidad del mensajero. Glorifícate, mi Señor. Por favor, bendice con tu vara y tu cayado santo espiritual que has inspirado el alma de tus ovejas en San Justo, que están escuchando este mensaje, Señor. Por favor, pastorea sus vidas. Señor, restaura sus almas. Y si hay algún perdido allí en el medio, por favor, convéncelo de pecado, para que pueda ver a Cristo y ser salvo. Te lo pedimos en el nombre del Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a ver en primer lugar que la iglesia en tiempos difíciles debe conducirse con integridad. Versículos 27, la primera parte, lo que tenemos es una exhortación. Dice allí Pablo, solamente, hermanos, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Esa es la exhortación. Compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. El verbo que se traduce ahí, comportéis, significa literalmente ser un buen ciudadano. Por eso la Nueva Traducción Viviente lo expresa de esta manera. Deben vivir como ciudadanos del cielo, como interpretando un poquito su significado. Las personas de doble ciudadanía, como nosotros, que tenemos una ciudadanía argentina quizás y una celestial, ¿verdad? Debemos vivir de manera digna del Evangelio. Ustedes saben que Filipos era una colonia romana, sus habitantes tenían la ciudadanía romana y estaban orgullosos de poseerla, pero ellos sabían que juntos con ese privilegio venía un cúmulo de responsabilidades civiles que ellos tenían que guardar, sí o sí, obedecer. ¿Bien? Bueno, además de esto, estos creyentes que vivían en Filipos, ciudadanos del cielo, debían cumplir con una responsabilidad espiritual específica que el Señor del universo les hacía llegar a través de Pablo en tiempos difíciles. Por favor, compórtense como es digno de un ciudadano del cielo, como es digno del Evangelio de Cristo. No se trata de una sugerencia para considerar lo que hace Pablo, sino de una exhortación para obedecer. Porque en la batalla por el Evangelio, hermanos, la integridad no es opcional, no es opcional. Por favor, la falta de integridad, hermanos, y lo sabemos por experiencia, trae burla a la iglesia y lo peor de todo, menosprecio al mensaje de la cruz. Y ese es el verdadero problema. Noten el tiempo presente del verbo. Este tipo de conducta digna, ¿sí? Debe ser mantenida todos los días, en cada aspecto de la vida. Podríamos decir en todo tiempo y lugar. Debemos vivir como es digno del Evangelio, hermanos. No solo cuando estamos dentro de la iglesia, reunidos
o como lo estábamos antes de la pandemia, sino también en la facultad, en el colegio, en el lugar de trabajo, en el hogar, en el vecindario, en la comunidad y por supuesto en la iglesia, cuando estamos reunidos, claramente. Este es un texto anti-hipocresía, hermano, anti-hipocresía. Se opone a la tendencia que tienen algunos creyentes de vivir vidas dobles. Hay miembros en las iglesias que son de una forma en la congregación y de otra completamente distinta cuando están solos en sus corazones, ¿bien? De otra forma distinta cuando están en sus hogares y sus esposas e hijos pueden dar testimonio de eso, y son de otra forma también cuando están en sus puestos de trabajo, de estudio, es decir, en sus comunidades. Eso sucede porque le tememos más a los hombres que a Dios. Y Pablo dice, eso no puede ser así, no puede ser así. La palabra que se traduce digno allá, que os comportéis como es digno del Evangelio, literalmente significa de igual peso. Traigan a la mente esas balanzas antiguas de 2 platos, ¿bien? Porque para eso es que se usaba esta palabra, para describir ese acto de equilibrar la balanza, Para que una balanza de 2 platos logre el equilibrio, lo que tenemos que hacer es poner la misma cantidad de quilaje de un lado como del otro, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo está queriendo transmitir acá. Debemos vivir de una forma digna, equilibrada con el mensaje que estamos predicando, el Evangelio, dice Pablo allí, de Cristo en verso 27. El Evangelio de Cristo es la buena nueva que afirma que en Jesús hay vida para los que están muertos espiritualmente y que hay perdón para aquellos que están en el lodo cenagoso del pecado, como lo estuve yo. La idea entonces que Pablo quiere transmitir aquí, que la vida cotidiana del creyente, ¿entiende? Su conducta de lunes a lunes, digamos, dentro y fuera de la iglesia, debe tener el mismo peso, debe ser digna del mensaje que ese creyente debe predicar en el mundo. Podríamos decir que, para ser aplicativos, que de un lado de la balanza el mensaje contiene la santidad de Dios, alumbra la santidad de Dios. Por el otro lado, entonces, deberían estar las vidas santas de los creyentes, representando ese evangelio, ese mensaje. De un lado de la balanza, el mensaje del evangelio nos presenta el perdón de Dios para los pecadores. Entonces, del otro lado debería estar creyentes, pacificadores, que tratan bien a los que les tratan mal. De un lado de la balanza, el evangelio nos muestra el amor de Dios. Del otro lado de la balanza debería estar el amor de los creyentes, puesto en evidencia, acompañando y certificando, endosando el mensaje que están predicando. Hermanos, ¿cómo vamos a predicar del perdón de pecados revolcándonos en su cieno? ¿Cómo hablar de Cristo, del amor de Cristo, del perdón de Cristo, si somos unos legalistas en la iglesia? ¿Cómo decir que Cristo cambia vidas si las nuestras son iguales que antes? ¿Cómo vamos a hablar del amor de Cristo, de la reconciliación con Dios a través de Cristo si estamos enfrentados y divididos unos con otros en la iglesia? Saben, hermanos, la verdad y la piedad son las 2 patas del enchufe que encienden la luz del Evangelio de Cristo en el mundo. Se necesitan las 2. Los antiguos teólogos solían decir, predica siempre el Evangelio. Y cuando Dios te abra la oportunidad, usa también tus palabras. Esa es la exhortación que hace Pablo. Son tiempos difíciles, van a padecer por el Evangelio, pero vivan de manera digna de ese mensaje. Ahora nos va a dar la razón de esa exhortación, o que justifica esa exhortación. Dice en verso 27, noten, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, y esta es la razón, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La palabra que allí se traduce firmes significa literalmente permanecer en pie,
En el lenguaje militar de donde es tomada, se usaba para describir la actitud de un soldado que se mantenía firme, firme en su puesto, sin retroceder, sin claudicar, sin ceder un centímetro de terreno al enemigo. Bien, y ahí Pablo dice que deberíamos tener esta actitud de manera colectiva. Noten que el llamado a estar firmes es colectivo, por eso está en plural la palabra. No es un llamado solamente individual, a cada creyente en particular, firmes en un mismo espíritu, por la misma causa, por el mismo propósito, con la misma pasión. Los creyentes debemos unirnos en la lucha por la integridad, por esa conducta digna del Evangelio. La Iglesia debe mantenerse unida por la gloria de Dios y en contra del pecado también. Por eso se nos llama a ejercer disciplina pública, unirnos en contra del pecado, ¿sí? Porque es la única forma de pelear esta batalla por el Evangelio, conducirnos con integridad. Pablo dice, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, pueda oír de ustedes que están viviendo así. Recuerden que Pablo estaba preso, como mencionamos, ¿no? Cuando escribe esta carta, y eso le impedía visitar a la iglesia. Él no sabía si iba a poder salir y volver a verlos alguna vez. Bien, entonces, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo es sea que pueda verles, o no los vea nunca más, a lo menos pueda escuchar un informe, ¿sí?, de Timoteo, a quienes les he enviado, de que están viviendo como es digno del Evangelio, que se mantienen firmes, ¿sí?, firmes en un mismo espíritu. Contextualizando, lo que Pablo está diciendo es, hermanos, vivan de forma digna del Evangelio, sea que sus pastores o sus líderes estén presentes o no. Ese es el punto. Ese es el punto. La integridad aludida aquí se practica delante de su majestad, en primer lugar. Y después esa integridad, hermanos, se traduce en forma horizontal. Pero nuestro testimonio, en primer lugar, debe brillar delante de Dios, para que pueda brillar delante de los hombres. La verdadera integridad no depende de la vista, del control, de la supervisión de una personalidad. Es importante decir esto porque parece que la tendencia carnal nuestra del viejo hombre es vivir agradando al ojo del hombre más que al de Dios. Nos preocupamos más por nuestra imagen, digamos, es decir, por lo que otros piensan o digan de nosotros, que por nuestra integridad o por ser íntegros, es decir, lo que Dios afirma de nosotros, lo que Dios va a juzgar en su tribunal algún día. ¿Saben? La historia de la iglesia nos enseña que vamos a ser tentados a perder la integridad, especialmente los líderes, aquellos que conducen la iglesia. Por eso Spurgeon decía, no es lo mismo que se detenga mi reloj personal que el cronómetro nacional. El desperfecto es el mismo, pero sus consecuencias no. Claro, uno afecta más vidas que el otro. Y de la misma manera, hermanos, la falta de integridad de un miembro de la iglesia es tan dañina, tan horrenda a los ojos del Señor como la de un líder. Claro que sí, por supuesto. Siempre el pecado es horrendo a la luz de la cruz. Pero en el caso del líder, su pérdida de integridad, su falta de integridad, va a afectar a mayor cantidad de vidas. Por eso tienen que orar por sus pastores, por sus líderes, por sus maestros, por aquellos que los presiden y los amonestan en el Señor, mis hermanos. ¿Saben? Nunca había olvidado una historia. Un matrimonio cristiano estaba casi ya velando, despidiendo a su hijo porque le habían declarado una enfermedad terminal. Y ellos estaban súper preocupados porque su hijo no quería escuchar el Evangelio. Entonces la madre, en un intento así desesperado, le dice, hijo, ¿querés que llame al pastor para que hable con vos?
El muchacho así, con mala actitud, le dijo, no quiero hablar con el pastor. Entonces, como segunda alternativa, se le ocurrió preguntarle, bueno, ¿querés que llame al líder de jóvenes? Él tiene tu edad. Él te va a entender, escúchalo. No, respondió el joven, tampoco quiero hablar con ese muchacho. Y en ese momento, ambos padres irrumpieron en llanto y dicen, hijo mío, estás por morir en tus pecados. Vas a ir a condenación. Y no querés escuchar a nadie, ni que nadie te ayude de la iglesia. ¿Saben qué respondió este muchacho? Dice, ¿pero qué puede hacer la gente de la iglesia por mí? Si yo los escuchaba todo el tiempo decir que ellos eran hipócritas, que no tenían amor y que tenían doble vida. ¡Wow! La falta de integridad, hermano, batalla en contra del avance del Evangelio. Y vos te preguntás, ¿de qué sirve la integridad en la lucha por el Evangelio? Bueno, Pablo lo respondió, Tito capítulo 2, verso 10, después de exhortar a los empleados creyentes a vivir como es digno del Evangelio en sus puestos de trabajo, dice el propósito por el cual deben hacerlo. Allí dice, para que en todo, en sus trabajos también, en todo, adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, ¿entienden? Tremendo, el término que ahí se traduce adornen, se obtiene nuestra palabra cosmético, la idea es la de embellecer algo, llamar la atención. Tremendo, hermano, lo que hace creíble al menos el mensaje del Evangelio para gloria de Dios en un mundo que ama las tinieblas, al menos es la integridad, la piedad de los creyentes, la conducta íntegra de los creyentes. Así que en primer lugar, hermanos, vemos que estamos en guerra espiritual, la causa es el Evangelio y somos llamados a pelear con integridad. Debemos conducirnos con integridad. Ahora, en segundo lugar, también debemos combatir en unidad, no solo conducirnos en integridad, sino combatir unidos por la causa del Evangelio. Noten en verso 27, la segunda parte dice, lo leo todo, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, allí está, por la fe del Evangelio. La palabra que se traduce unánimes allí literalmente significa de una sola alma. Interesante. Dios quiere que la iglesia se una de tal manera que parezca un solo hombre. Un solo hombre. De hecho, espiritualmente hablando, somos carne de la carne y hueso de los huesos del Señor, ¿no? Dijo Pablo en Efesios 5. Deberíamos representar eso, que es un hecho espiritual en la práctica cotidiana. Saben, desde los comienzos, los cristianos de la iglesia tuvieron la unidad como una prioridad. En Hechos 2:46 leemos que ellos, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, escuchen esto, me encanta, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perseveraban unánimes cada día y eso les traía alegría y lo hacían con sinceridad o sencillez de corazón. Jesús oró para que todos sus discípulos sean uno. Y miren la comparación. Él dijo, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¡Wow! Sabemos que Dios ha respondido este ruego al reunirnos a todos en la esfera, digamos, de esa vida espiritual, ¿sí?, que existió desde siempre en el seno de la Trinidad. Pero esto es un llamado a vivir en la práctica semejante realidad espiritual. La unidad también fue una prioridad para Pablo. A los romanos les escribió en el capítulo 12, verso 16, manténganse unánimes entre vosotros, no altivos. Interesante, la altivez, el orgullo, la soberbia espiritual es la enemiga pública número 1 de la unidad. Qué interesante. La unidad de la iglesia fue una prioridad, podemos decir, para Cristo. Fue una prioridad para Pablo, fue una prioridad para los primeros cristianos. Y yo me pregunto, ¿es tu prioridad, hermano, también? Y en este 7º aniversario que el Señor les permite
vivir? Tienen que preguntarse eso. ¿Es para mí una prioridad ver a la Iglesia Cristiana Pueblo de Dios en San Justo unida? Perseguimos esa integridad mencionada y la perseguimos juntos, combatiendo unánimes, dice Pablo, por la fe del Evangelio. La palabra que se traduce allí, combatiendo, ¿sí? Significa luchar junto a. La idea es combatir junto con, hombro a hombro, hermano con hermano, pelear juntos, es la idea. Porque los cristianos tenemos enemigos en común. Vos y yo peleamos contra el enemigo de nuestras almas, Satanás y sus huestes. Vos y yo peleamos contra nuestro propio corazón caído, nuestro pecado que asedia. Vos y yo luchamos contra un sistema, ¿sí?, que se organiza a espaldas de Dios y que quiere arrastrarnos como una tempestuosa corriente llamado mundo. La idea es que la iglesia se una para pelear contra esos enemigos y no entre los miembros que la componen. Saben, en las batallas antiguas, los soldados se colocaban al frente de batalla, digamos, y encastraban sus escudos, ¿vieron? Así tipo machimbre, unos con otros, creando de esa manera un muro protector para los arqueros y los compañeros que venían detrás. Qué interesante, qué cuadro ilustrativo de lo que Pablo quiere decir aquí. Porque la unidad de la iglesia es para sus miembros como un muro protector contra el ataque y las acechanzas de los enemigos. Hermanos, porque en la unidad de los creyentes hay consuelo, hermano. En la unidad de los creyentes hay consejo, en la unidad de los creyentes hay amonestación, en la unidad de los creyentes hay amor, hay compasión, hay perdón. Pero en la soledad, ¿qué hay? Hay orgullo, hay egoísmo, hay pecado. Lo único que encontramos en la soledad es una vida autocentrada, cómoda, egoísta. Tremendo. Dios nos salvó para amarlo a Él con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, y para amar al prójimo como lo hacemos con nosotros mismos. Y cuánto más con amar a los hermanos, ¿sí?, que Él ha puesto al lado nuestro, que nos hizo parte de la misma familia. Hermanos. Ahora, ¿qué causa, uno se pregunta, podría ser tan valiosa, ¿no?, como para justificar el servicio unido de personas que somos tan diferentes entre sí? Somos muy diferentes, claramente. La iglesia está compuesta por pecadores perdonados, muertos vivos, pero muy diferentes entre sí, que provenimos de trasfondos diferentes, tenemos convicciones diferentes, visiones diferentes, gustos diferentes, edades diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué causa puede unirnos? Pablo dice, la fe del Evangelio, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esta es la causa que justifica nuestra unidad. Se trata de mantener la fe del Evangelio. Hermanos, la fe del Evangelio es la doctrina cristiana que nos ha sido dada por revelación de Dios. Es el cuerpo de doctrina, podríamos decir nosotros. Judas se refiere a ella como la fe que ha sido dada una vez a los santos, ¿se acuerdan? Por la cual es preciso contender. No nos defendemos a nosotros mismos, defendemos la fe del Evangelio. La unidad verdadera, la que viene de Dios, que es espiritual, que no es obligada ni forzada, que no es externa, sino que es de corazón, se edifica sobre propósitos santos, y uno de ellos es la fe, la causa del Evangelio, las creencias que Dios nos regaló y que hay que esparcir por todo el mundo. Aquí tenemos un propósito, digamos, para nuestra unidad más elevado que el simple hecho de sentirnos bien, de tener buena camaradería, digamos, o buscar amigos en la fe para nuestros hijos, o compañeros de peregrinaje, para no sentirnos tan solos. No, el propósito es mucho más alto que nuestra propia felicidad. Se trata de Dios, de su gloria en el Evangelio, ¿entienden? Tremendo. Quiero mostrarles un ejemplo de cómo funciona la unidad en el Evangelio, para el avance del Evangelio. En Hechos 11, 19 al 26, ustedes recordarán, se nos cuenta que a causa de la persecución, muchos cristianos debieron huir de Jerusalén.
Pero mientras huían, testificaban a los judíos que hallaban en el camino acerca del Evangelio. Pero Lucas nos cuenta que unos varones, así lo describe, unos varones de Chipre y de Cirene, decidieron unirse al grupo, pero para testificar también a aquellos que eran gentiles. Rompieron el status quo, digamos, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes eran estos varones de Chipre y de Cirene? No lo sabremos aquí en la tierra. Ni idea tenemos, pero sí sabemos que de aquella, vamos a decirlo así, campaña evangelística improvisada, llevada a cabo por gente anónima, común, desconocida, pero que supo trabajar en unidad, combatir unánime por la causa del Evangelio, es que surge, se funda la iglesia famosa de Antioquía. Y ustedes saben que de esa iglesia, años más tarde, iba a salir enviado al campo misionero una persona que Dios usaría para llevar el Evangelio al menos por 2 continentes. El apóstol Pablo. Tremendo, así funciona. No olvidemos que todo este milagro comenzó con estos hermanos anónimos que decidieron compartir unidos para expandir el mensaje del Evangelio por todas partes. Así funciona. Hermanos, así como dijimos que seremos tentados a perder la integridad, en el punto 1, ahora tenemos que mencionar que vamos a ser tentados una y otra vez, a dividirnos. Por asuntos quizás importantes muchas veces, y ese tipo de divisiones son necesarias para que se manifiesten quienes son creyentes y quienes no en la iglesia, le explicó Pablo a los Corintios. Pero no estamos hablando de eso aquí. Estamos hablando de que a veces los creyentes nos dividimos por asuntos doctrinales que son secundarios, o por temas presupuestarios, o por cuestiones de formas, simples formas, es decir, la gente nos dividimos por formas, lamentablemente, es decir, por la forma de organizar la iglesia, la forma de alabar en la iglesia, la forma de organizar los cultos de la iglesia y aún la forma de organizar los diversos ministerios que componen la iglesia. Hermanos, vamos a ser tentados a dividirnos también detrás de nuestros predicadores, autores de libros o conferencistas favoritos. Vamos a ser tentados a dividirnos también por posiciones acerca de asuntos que la iglesia en 2000 años de vida no pudo resolver con totalidad. Pero cuando seas tentado a dividir la iglesia, porque te va a pasar, recordá, la gloria de Dios en el avance del Evangelio exige que te arrepientas, que vuelvas a la cruz, que pidas perdón a las personas, que tengas que pedir perdón y que reconcilies las relaciones lo más rápido posible. Así que, hermanos, en esta guerra por el Evangelio somos llamados a combatir con integridad, a combatir en unidad y también a afrontar los conflictos con tenacidad. Versículo 28. La palabra que allí se traduce intimidados, porque el texto dice nada intimidados por los que se oponen. Significa aterrar, asustar, es una palabra fuerte, es una palabra fuerte. Su raíz aparece en Lucas 24:37. Escuchen esto, para describir el terror que sintieron los 12 discípulos cuando vieron al Señor resucitado y pensaron que era un fantasma. Imagínense el momento, el miedo. Sí, hermanos, los que se oponen, dice Pablo, los que se alinean en contra, los que todo el tiempo están en contra, es la idea, nos intimidan. Claro que sí. Claro que sí. Pablo lo explicó muy bien en 1 Corintios 16-19. Él estaba contando a la iglesia que se le había abierto puerta grande y eficaz para el Evangelio. Y agrega, y muchos son los adversarios. Es decir, que las puertas abiertas para el Evangelio acarrean la presencia de adversarios. Vamos a decirlo así, las pocas puertas que a veces vemos que se nos abren para el Evangelio acarrean muchos
adversarios. Los creyentes perseguidos sienten el terror referido, el temor, no solo por sus vidas, sino por las de sus esposas, sus hijos, por la de los hermanos de la iglesia, sus líderes que los presiden en el Señor. Hace poco vi un video, hermanos, de una congregación en África, un país donde el creyente es perseguido por minorías, ¿sí? Por minorías, pero perseguidos. Un grupo de estas minorías hostiles al Evangelio incendiaron el edificio mientras nuestros hermanos estaban cantando al Señor. Y la cámara filmaba el momento desesperante donde se veía a estos hermanos nuestros asustados, saltando, escapando de las llamas y del ahogo, saltando de un tercer piso. Tremendo. Vos decís, eso lo entiendo, me conmueve el alma, oro por ellos, pero no es nuestro caso en Argentina. Es cierto, pero recordemos las palabras iniciales del misionero, no puedo creer que sirvan al Señor sin ningún tipo de oposición. Mirá, pensá en el miedo que puede sentir tu hijo, hermano, cuando es atacado, cuando es burlado por la causa de Cristo, en el colegio, en el secundario, en la facultad. Pensá también en el miedo que siente un papá, una mamá, cuando ve que la oposición al Evangelio crece en el mismo mundo donde sus hijos pequeños de hoy van a vivir el día de mañana, educarse, crecer. Imagínate el miedo que siente un predicador al ver que sus libertades, vamos a decirlo así, se van limitando cada vez más. Sí, hermanos, los opositores intimidan. Pero noten, para ellos, dice Pablo, es indicio, señal, es la idea, de que están perdidos. Para ellos, ciertamente, es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, dice Pablo, y esto de Dios. La actitud de estos opositores es señal justamente de que están perdidos. Ellos se oponen al mensaje, al único mensaje que Dios puede usar para darles vida. Esto se ve muy claro en la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan? Este hombre sale a sembrar la semilla de la palabra de Dios. La semilla cae en 4 terrenos diferentes que representan 4 reacciones diversas ante la predicación de las Escrituras que manifiestan las personas. Una de ellas, la que cae en pedregales, dijo el Señor, representa al hombre que, escuchen bien, oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, ahí está, por causa de la palabra, tropieza. La idea es, se aparta. Mateo 13, 20, 21. La fe falsa es de corta duración, porque tropieza cuando se encuentra con la persecución. En un sentido soberano, entonces, Dios utiliza la persecución por causa del Evangelio para purificar su iglesia, para separar el trigo que representa a los creyentes de la cizaña que representa a los incrédulos que están allí en su seno, aparentando ser creyentes. Pero para nosotros, dice Pablo, alentando a los hermanos allí, en cambio, la oposición es una señal concreta de que hemos creído, de que hemos sido salvados, como dice el texto, por los méritos de Cristo, por la voluntad de Dios. Dice el texto allí, noten, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Se nos ha dado el gran privilegio, esa es la idea, de creer en Cristo para ser salvos, pero también de padecer por Cristo para llegar a ser santos. Repito, se nos ha dado el gran privilegio de creer en Cristo para ser salvos y de sufrir por Cristo para ser santos. Por eso en Mateo 5:10 el Señor dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, solo de ellos es el reino de los cielos.
¿Saben? Cuando sufrimos por causa de nuestras torpezas y pecados, bueno, lo lamentamos y lo soportamos. Pero cuando sufrimos por la causa de Cristo, nos alegramos, sabiendo que nos espera el gozo eterno en los cielos. Tremendo, ¿eh? Tremendo. A vosotros, dice Pablo, verso 29, os es concedido a vosotros. Les es dado este privilegio, ¿eh? Tremendo, no solo de creer en Cristo, sino también de padecer por Él. Qué hermoso. Esa palabra se traduce padecer, se usa en Mateo 16, 21 para describir los sufrimientos que el Mesías iba a enfrentar. Allí dice, Jesús declaró que era necesario ir a Jerusalén, y acá viene nuestra palabra, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Hermano, Cristo dio su sangre por nosotros y ahora nos toca a nosotros el privilegio de entregarnos, de derramar nuestro sudor por su causa. Pablo agrega en verso 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís también que hay en mí. Bueno, esto es una referencia, por un lado, a la estadía accidentada de Pablo en la ciudad de Filipos, cuando fue a predicar el Evangelio años atrás, que está registrado en Hechos 16, versos 12 al 40. Los hermanos de Filipos sabían que en su ciudad natal, a estos misioneros que les trajeron el Evangelio, dice Lucas, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. ¿Se acuerdan a Pablo y a Silas que cantaban himnos al Señor? Los hermanos de Filipos desde sus inicios habían sido testigos de que la oposición al Evangelio era real, intimidante, en algunos casos aterradora. Ellos ya lo vieron en Pablo. Pero también Pablo les hace recordar que al momento de escribir esta carta, otra vez, él estaba preso, ahora en Roma, aguardando la sentencia sobre su causa. Al principio habían visto a Pablo en prisión, ahora escuchan que nuevamente está en prisión en Roma. Este es el conflicto de la cruz, hermanos. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá algún tipo de burla, sorna, persecución. Saben, en el ministerio siempre existirá la tentación, no solo de perder la integridad, no solo de romper la unidad, sino también de suavizar el mensaje del Evangelio. Para quedar bien con los demás. Por eso Pablo dice, en nada intimidados, porque podemos ser intimidados. Saben, hermanos, la lucha por relativizar el pecado, el castigo eterno, el infierno, la justicia de Dios, la ira de Dios, la cruz, la sangre derramada, la tumba vacía de Cristo, etc. Es muy grande, es muy grande. Piensen en alguna boda que hayan celebrado allí en Pueblo de Dios. Piensen, las visitas llegan al lugar contentas. Están contentas con los novios porque de alguna forma están relacionados con ellos y es un momento alegre para ellos. Están contentos mientras alguien está dando consejos matrimoniales y no se mete muy a fondo, ¿no?, en el tema, pero bueno, están contentos con el romanticismo, la decoración, el beso, el sí prometo. Pero la mayoría de ellos, salvo que el Señor obre un milagro en sus vidas, se van ofendidos con el predicador del Evangelio. Tremendo. Piensen, un cumpleaños de 15, no sé, también la gente, todos valoran las expresiones de amor de la quinceañera, lo buena que es, lo vital, lo alegre que es perfecto, todo está hermoso, la decoración, el vestido, los detalles, hasta que se para alguien y predica el Evangelio. Tremendo, ahí la gente se incomoda, se va al baño, comienzan a hablar entre ellos. Algunos se van a fumar a la puerta. Tremendo. Es el conflicto de la cruz de que habla Pablo aquí, en Filipenses. Hermano, yo te pregunto, ¿enfrentás oposición por causa del Evangelio? Bueno, te quiero animar. Concéntrate en el hecho de que Dios está llevando adelante un plan soberano para su gloria, que incluye estos padecimientos. Por ejemplo, noten en capítulo 1 de Filipenses, verso 12, ahí dice Pablo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, entiéndase, cárcel, críticos, etc., han redundado más bien
para el progreso del Evangelio. Ahí está nuestro aliento, hermanos. Saber que la providencia de Dios va a usar nuestros sufrimientos para impulsar el avance de su Evangelio. Ahora, no es extraño que el soberano haya enviado a su siervo, a su predicador, el apóstol Pablo, a prisión y a su iglesia la exponga a padecer persecución. ¿Por qué hace eso? Parece una contradicción. Pero todo esto nos demuestra que la palabra de Dios tiene poder en sí misma y no está presa. Spurgeon, siempre con su imaginación santificada, escribió lo siguiente. Dice, cuando el avance de un cuerpo de soldados es detenido por un fuego hostil que esparce dolorosas heridas por todas partes, entendemos que este es un incidente natural de la guerra. Pero si un comandante detiene sus tropas en medio de la batalla, imagínense, y procede con sus propias manos a eliminar a algunos de sus más celosos soldados, ¿acaso no nos quedaríamos desconcertados tratando de entender los motivos del hecho? Paréntesis, Spurgeon escribió esto en un contexto donde él no podía pararse y predicar en su iglesia por causa de una enfermedad tremenda que el Señor había traído a su vida. Y él dice, felizmente para nosotros, la dicha no depende de entender los motivos soberanos, porque se nos capacita por medio del Espíritu para creer lo que no somos capaces de explicar. Y nos contentamos con dejar 1000 misterios sin resolver, antes que tolerar una sola duda en cuanto a la sabiduría y a la bondad de nuestro Padre Celestial, quien usa todas estas cosas para nuestro bien espiritual y para el avance de su Evangelio y de su reino. Tremendo, tremendo. Recapitulemos y apliquemos lo que hemos visto. Estamos, dijimos, en guerra espiritual. La causa es el Evangelio. Y somos llamados a pelear con 3 armas, ¿se acuerdan? Integridad, unidad, tenacidad. Unidad, integridad, tenacidad. Dijimos en primer lugar que debemos conducirnos en integridad. Y uno se puede preguntar, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la integridad con el avance del Evangelio? Bueno, el fin de las misiones es que más personas adoren a Dios en santidad. Ese es el punto. Ese es el punto. El fin de las misiones no es el de comprar muchos edificios y llenarlos con multitudes de personas moralistas, religiosas, hipócritas tal vez, que confían en sus propias obras y que viven como quieren en la semana. No, el fin de las misiones es que más personas lleguen a conocer a Dios, a adorar a Dios de manera digna de su gloria y de su santidad. Las misiones, hermanos, en el fondo no son el objetivo final de nuestras iglesias. El objetivo final de nuestras iglesias es la adoración a Dios. Porque cuando este mundo se acabe, hermano, y los redimidos nos postremos ante el trono de Dios, las misiones habrán dejado de existir. Las misiones al mundo son una necesidad temporal, explicó el pastor John Piper, pero la adoración al Maestro permanecerá para siempre. ¿Ven? Por eso es importante la integridad en las misiones, porque la adoración es la meta de las misiones. La obra misionera busca que las naciones puedan disfrutar de nuestro gran Dios, como disfrutamos nosotros. En el Salmo 97:1, el salmista explicó, el Señor reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas islas, fíjate. En el Salmo 67, versos 3 y 4, dice, te alaben, los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, alégrense y canten con júbilo, todas las naciones, ven el énfasis. El redimido quiere ver a otros siendo redimidos. El que se regocija en Dios, le gustaría que todo el mundo se regocijara en el Señor. Y ese es el propósito de las misiones, la adoración a nuestro Dios, que más personas se gocen en Dios. Así que debemos conducirnos con integridad. En segundo lugar, dijimos combatir en unidad. Esto es muy importante también en la lucha
por el avance del Evangelio. Pablo no solo fundaba iglesias, sino que trabajaba para unir esas iglesias bajo la bandera de la cruz. Por ejemplo, en Colosenses 4:16 leemos esto: cuando esta carta, es decir, la de Colosas, haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la carta de la Odisea la leáis también vosotros. ¿Entienden? En Colosas. Colosenses 4:16. Noten que con sus cartas Pablo fomentaba por un lado la unidad en la fe de los creyentes, claramente, y por el otro el amor entre iglesias, mandándoles a intercambiar estos recursos espirituales inspirados entre ellos. Otro ejemplo, cuando levantó la ofrenda, ¿se acuerdan?, entre las iglesias gentiles para suplir las necesidades de las iglesias empobrecidas en Jerusalén. Él estaba no solo tratando de mostrar el amor de Cristo en la práctica ante la necesidad, sino también unir a las iglesias de origen judío con las de origen gentil. Eran proyectos en común que desarrollaba, tendientes a unificar a las iglesias, sanas, bíblicas, por supuesto. Así que, hermanos, debemos orar y debemos trabajar por la idea de ver a las iglesias bíblicas unidas para sostener misioneros, unidas para fundar nuevas iglesias, unidas para realizar viajes misioneros, unidas para quizás ayudar con el alquiler de los edificios, unidas para movilizar a los hermanos a la gran comisión, unidas para todo. En la unidad hay una gran bendición. Pero ¿cómo nos vamos a unir entre iglesias si no nos unimos dentro de nuestra iglesia? Después dijimos que habría que afrontar los conflictos con tenacidad, era necesario, no dejarnos intimidar. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué, no? ¿Por qué disponerme a sufrir tantos problemas, burlas, escarnio y en otros países persecución también? ¿Saben por qué? Por la supremacía de Cristo. Sufrir por causa de Cristo, hermanos, demuestra que Él es lo más valioso para nosotros. El valor de un tesoro escondido, hermanos, es igual a aquello que estamos dispuestos a entregar para obtenerlo, ¿no es así? Bueno, Jesús contó una parábola muy breve. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mateo 13:44. Vende, entrega todo lo que tiene para tener este tesoro, ¿entienden? El reino de Dios funciona por gente convertida que hace de Cristo su mayor tesoro, que está dispuesto a entregarlo todo, ¿entienden? Esa alegría total que muestra el hombre de la parábola, esa entrega total, muestra el valor que este tesoro tenía para él. De la misma manera, hermanos, cuando el sufrimiento, la oposición por la causa del Evangelio son aceptados con gozo y alabanza, la iglesia demuestra que para ella Dios y su Hijo y su reino son más valiosos que cualquier otra cosa que este mundo le puede ofrecer. Es por esto, hermanos, por esta misma verdad que las historias que hemos leído, que leeremos de los misioneros, que lo dieron todo para extender el reino de Dios, nos ayudan, nos inspiran a apreciar mucho más la obra de Dios, apreciarla por encima de cualquier aspiración terrenal. Y esto es contagioso, hermano. Es contagioso. Ustedes saben, Jean Elliot, uno de los 5 misioneros asesinados por los Aucas en la selva en Ecuador, dijo, no es tonto aquel que da lo que no puede retener, es decir, su vida, ¿no?, para ganar aquello que no puede perder, es decir, a Cristo. ¡Wow! Por eso, años después, su hijo que ha crecido escuchando las historias, la fe, la piedad, la pasión de su padre, cuando lo confrontaron con la muerte
el asesinato de su progenitor, dijo: a mi padre nadie le quitó la vida, sino que él la entregó por amor de su mayor tesoro, el Señor Jesucristo. Así que, ¿por qué disponerse a sufrir tanta persecución con tenacidad? Por la supremacía de Cristo. 2, porque la cruz de Cristo es tanto una obra de salvación como un modelo de sufrimiento para nosotros. En Hebreos 13, versos 12 y 13 leemos lo siguiente: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así también nosotros, eso hay que subrayarlo, así también nosotros salgamos a Él, a Cristo, fuera del campamento, llevando su oprobio. Wow, Jesús sufrió de un modo y por una causa en la que nosotros, por supuesto, jamás vamos a poder sufrir. El texto dice: para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Su muerte, sacrificio, es único en ese sentido. Nosotros no podemos sufrir para salvar ni santificar a nadie, eso está claro. Ni para salvar ni santificar a nosotros mismos por obras. Pero el conector que ahí se traduce: así también vosotros, nos invita a salir fuera del campamento y sufrir los abusos que Cristo padeció, pero ahora por Él. Hermanos, si Él padeció fuera de la puerta, como dice allí, nosotros debemos salir fuera del campamento y estar dispuestos con gozo a padecer con Él. Esa expresión fuera del campamento, en términos contemporáneos, significa fuera de mi zona de confort, ¿entienden? Fuera de mi mundo, fuera del cálido ambiente de mi familia quizás, o de mis amigos, o de mi iglesia, fuera de mi zona de comunidad o de esparcimiento, fuera de esta vida autocentrada que anhelo a veces tener, fuera de la comodidad, de la vida tranquila. Qué bárbaro, tremendo. Saben, vivir para nosotros mismos puede ser más cómodo, pero salir fuera del campamento va a traer mayor gozo. Y solo para terminar, recordemos que nuestro Cristo vivió 33 años, hermanos, demostrando tener una justicia perfecta. Decidió, sin embargo, morir en lugar de los pecadores, sufriendo el castigo que nuestros pecados merecían. Él en la cruz se hizo maldición, como si hubiera quebrantado la ley de Dios, siendo que no lo hizo. Él en la cruz sufrió la ira del Padre, como si hubiera pecado contra el Padre, siendo que no lo hizo. Él en la cruz fue tratado como si fuera el culpable de tus pecados y de los míos, el culpable de todas las maldades de su pueblo, siendo que no lo fue. Así que Dios castigó los pecados de su pueblo, los míos también, en su cuerpo, sobre la cruz. Pero vindicando su justicia, Dios Padre le resucitó de entre los muertos al tercer día, como lo anticipó el mismo Señor y como lo confirma todavía la tumba vacía. Y de este modo, el justo Jesús murió por los injustos, y ofrece dar su justicia a todo pecador, por bajo que haya caído, ¿sí?, en el lodo de la maldad, que se vuelva de su camino de pecado y confíe en la obra de Cristo y decide vivir, y si es necesario, morir por Él. A ese que hace de Cristo su mayor tesoro, como leímos, le da perdón y vida eterna. Pregunto, en el contexto de este 7º aniversario, ¿qué vas a hacer con este mensaje glorioso? Oremos.